Cuando rompen, está bien. Todos tienen una teoría sobre quién lo hizo. Lo sé. ¿Tú quién lo rompió? John. ¿John lo hizo? Sí. E intentó culparte por todo. No creo que nadie intente culpar a alguien. Simplemente ocurrió. Es el Beatle que antes lideraba fiestas salvajes con artistas y modelos, pero ahora encuentra paz observando aves y haciendo posturas de yoga de cabeza. Ha escrito canciones que han moldeado generaciones, algunas inspiradas en sueños, otras por pérdidas devastadoras. A pesar de un legado de $1.000 millones, aún saluda a las urracas solitarias por suerte. Pero hay algo que la mayoría de los fans desconocen. ¿En qué megaestrella del pop moderno confió Paul McCartney sobre su lucha privada con el autodesprecio? Deja tu suposición en los comentarios, revelaremos la respuesta más tarde. Mantente sintonizado para el secreto detrás de la canción que le llegó en un sueño. Y el casi desastroso accidente de helicóptero que casi cambió todo. Pero para entender verdaderamente al multimillonario más humilde del mundo, tenemos que empezar donde todo comenzó, porque su vida temprana contiene el tipo de giros que reescribieron la historia del pop. La pérdida temprana que escribió las canciones Liverpool, 1942. Los cráteres de bombas aún salpicaban las calles, los libros de racionamiento llenaban los cajones, y las familias se reunían alrededor de las radios en vez de las pantallas. En ese escenario de la posguerra británica, nació James Paul McCartney, criado en un hogar modesto y lleno de música, donde la alegría se expresaba a menudo a través de la canción en lugar de la palabra. Su padre, Jim, tocaba el piano y la trompeta en una banda de jazz local, y su madre, Mary, silbaba mientras trabajaba en la cocina. Un sonido que Paul dijo más tarde que le hizo creer que la música significaba felicidad. Para cuando la familia se instaló en la calle Lynn 24, en Allerton, en 1955, su mundo era acogedor pero con escasez de efectivo. Sin embargo, rebosaba calidez, risas y curiosidad creativa. Paul era un chico travieso y brillante, apasionado por las palabras, el arte y a veces las travesuras. Un profesor de inglés llamado Alan Durand le entregó el cuento del molinero de Chaucer, y sin saberlo lo puso en un camino de toda la vida de narración irreverente. Paul bromeó más tarde que era lo más sucio que había leído, y quedó enganchado. Luego vino el evento que lo definiría para siempre. En 1956, con solo 14 años, Paul perdió a su madre debido al cáncer de mama. El duelo lo golpeó con fuerza. No lloró, sino que lo internalizó. Ese mismo año compuso su primera canción, Perdí a mi pequeña niña. Años después, un sueño de su madre diciéndole que no se preocupara y que lo dejara ser, inspiraría una de sus canciones más emblemáticas. Pero aún en la pérdida, se crearon vínculos. En un autobús escolar en 1954, conoció a George Harrison. Su vínculo a través de la música comenzó con George ofreciéndole probar su guitarra, y en 1957, el destino lo presentó a John Lennon en una fiesta de iglesia, dos chicos unidos por el dolor y unidos a través del ritmo y la rima. Sin embargo, esto fue solo el inicio. Lo que seguiría transformaría las chispas emocionales en un infierno global. El éxito que casi lo rompe. Cuando Paul McCartney se unió al grupo de skiffle de John Lennon, The Quarrymen, en 1957, fue el comienzo de algo que nadie podría haber predicho, ni siquiera ellos. El duelo compartido por la pérdida de sus madres se convirtió en un vínculo silencioso que resuena a través de acordes y armonías sin necesidad de palabras. Junto a George Harrison y eventualmente Ringo Starr, formaron The Beatles, una banda que no solo cambió la música sino que reescribió las reglas de la fama moderna. Los saltos fueron astronómicos. Éxito tras éxito. Desde Yesterday, una melodía que Paul literalmente soñó, hasta Hey Jude, concebida mientras conducía solo, cantando en el silencio. Pero la presión de ser un Beatle lo agotó. En los primeros días, Paul casi renuncia debido al miedo escénico, y después de su conquista global, fue la disolución lo que realmente lo destrozó. Cuando Lennon le dijo, "Me voy de la banda", Paul lo describió como un divorcio. Los fans solían culpar a Paul, pero él insiste en que quería que siguiera, creyendo que aún tenían cosas buenas que ofrecer.
Hubo una reunión en la que John entró y dijo, hola chicos, voy a dejar el grupo. La ruptura lo lanzó a una espiral de depresión. Bebió, dudó y casi se perdió a sí mismo. Fue Linda, su esposa y compañera creativa, quien lo ayudó a recuperarse. Su estabilidad y negativa a lamentarse iluminaron un camino a seguir. Formó alas. Experimentó, falló. Voló de nuevo. Aún después de décadas, las grietas siguen presentes. En un momento íntimo, Paul se sinceró con Lady Gaga sobre su lucha contra el autodesprecio. Es difícil imaginar al hombre que alcanzó la cima de la cultura global sintiéndose tan insignificante por dentro, pero nunca ha ocultado su humanidad por mantener el mito. Sin embargo, la fama de Paul no lo es todo. Para entender al hombre detrás de la música, tienes que salir del escenario y adentrarte en las perspectivas de vida del extraño, equilibrado y discretamente excéntrico mundo que él mismo ha construido. El observador de aves con un cerebro de $1.000 millones. Podrías imaginar a las leyendas del rock navegando por la vida en jets y cuero, pero a Paul McCartney es más probable que lo veas con un par de binoculares, observando tranquilamente a un reyezuelo en el seto. Las aves, con todo su simbolismo silencioso, han seguido a Paul en cada capítulo, desde el mirlo hasta el pájaro azul y el reyezuelo Jenny. Su copia infantil del libro de observadores de aves nunca lo abandonó, y aún ahora saluda juguetonamente a las urracas solitarias para tener suerte, siguiendo una antigua superstición británica. Ese amor por la naturaleza se extiende más allá de las plumas. Paul también se ha convertido en un inversor agudo con conciencia. A través de su empresa MPL Ventures, ha respaldado marcas sostenibles como Tindle, una empresa de pollo vegano que obtuvo un atractivo beneficio. No te dejes engañar por su apariencia. Aún gana hasta $500,000 al año solo en Navidad, gracias a que posee los derechos completos. El hombre no es solo un compositor, es un estratega astuto. Puré de papas y macaritas, el Paul cotidiano. A pesar de la fama, Paul nunca se alejó demasiado del confort de una comida sencilla. ¿Un favorito de siempre? Puré de papas. No una variante gourmet, solo el auténtico y cremoso plato nostálgico. También le gusta su variación casera de margarita, a la que llama con picardía macarita. Y aunque pasó décadas como vegetariano, una elección profundamente influenciada por el activismo animal de su difunta esposa Linda, Paul nunca se volvió predicador. Que tu estilo de vida hable más que tus palabras. Una parada de cabeza diaria mantiene el ego a raya. La rutina matutina de Paul podría sorprenderte. Además de componer canciones, practica meditación, yoga diario e incluso yoga ocular. Jura que es esencial para mantener la visión. La parada de cabeza es su parte favorita de cada entrenamiento. A más de 80 años, todavía termina sus sesiones de gimnasio boca abajo. Sonreír hace que la sangre llegue al cerebro. Quizás ese sea el secreto para mantenerse agudo a lo largo de 8 décadas de música. Incluso comenzó un grupo de yoga para chicos con amigos como Alec Baldwin. Es parte disciplina, parte juego, justo como Paul mismo. El hombre que casi renuncia por miedo escénico, ahora se enfoca en la respiración, no en la fama. Una habitación llena de chicas y un príncipe playboy. En 1967, cuando los Beatles redefinían la cultura pop, la casa de Paul era el epicentro de lo cool en Londres. El príncipe Stanislaus Stash de Rola, un excéntrico playboy europeo, se mudó, y su casa se convirtió en un torbellino de artistas, fiestas y lo que un invitado llamó un harén de chicas. Este capítulo, poco destacado, revela el lado más hedonista de la juventud de Paul. Es muy distinto al hombre centrado que es hoy, pero añade textura a su mito. No siempre se dedicó al té de hierbas y la jardinería. De la cárcel a la paz interior. La relación de Paul con la controversia es breve, pero memorable. En 1980, fue arrestado en Japón por posesión de marihuana, pasando 9 días en la cárcel. Ese sobrio periodo provocó un reinicio. La presión post-Beatles y su lucha contra la depresión llevaron a Paul a enfocarse más en el bienestar, la familia y la autorreflexión.
Lo que surgió fue una versión más suave y consciente de sí mismo, dando a cambio en silencio. La filantropía de Paul suele reflejar su vida, discreta, constante y guiada por valores. Ha donado millones a la investigación del cáncer tras el fallecimiento de Linda, apoya la educación musical y defiende ferozmente los derechos de los animales. Pero no lo hallará vociferándolo. Él opta por actuar, no proclamar. La estrella de rock que preferiría estar jardineando, pregúntale a Paul sobre su tiempo libre y no hablará de fiestas o estrenos. Mencionará la jardinería, cuidando la tierra en su amada granja Kintyre, que exploraremos más en la sección de bienes raíces. Lo conecta a la tierra de una manera que los estadios nunca podrían. Ha hallado paz en las plantas, no en los aplausos. Aún así, a pesar de su vida centrada y su sabiduría tranquila, la historia de Paul no estaría completa sin las personas que han moldeado y sacudido su corazón. Los amores que lo elevaron y lo destrozaron. El amor siempre ha sido el norte de Paul McCartney. A través de cada tormenta de fama, la familia ha sido su ancla. Su primer verdadero desamor llegó temprano con Dot Rowan. Se comprometieron después de que ella quedó embarazada, pero un trágico aborto terminó tanto el embarazo como eventualmente su relación. Luego vino Jane Asher, la actriz serena que inspiró algunas de las letras más románticas de Paul. Pero incluso ese compromiso de alto perfil se desmoronó, supuestamente debido a la infidelidad, una temprana grieta en la imagen de buen chico que a menudo ha llevado. Pero todo cambió con Linda. Se casaron en 1969, y durante casi 30 años, ella fue su colaboradora, su confidente y su roca emocional. A lo largo del ascenso de Wings y el impacto de la fama, ella fue su pilar. Cuando ella falleció en 1998 debido al cáncer de mama, Paul quedó devastado. Como se mencionó anteriormente, fue la resistencia de Linda durante sus propias batallas con la depresión lo que una vez inspiró a Paul a enfrentar sus momentos más oscuros, y su pérdida dejó un silencio que ninguna canción podía llenar. Su segundo matrimonio con Heather Mills fue turbulento y muy público. Su divorcio en el 2008 fue uno de los más costosos en la historia británica, costándole 24.3 millones de libras, y no faltó el escrutinio de los medios. Pero su tercera esposa, Nancy Showell, ha traído un sentido de paz de vuelta a la vida de Paul. Su relación es tranquila, sólida, y como dice Paul, igual que la de cualquier otra persona. Su vínculo con John Lennon fue igual de emocionalmente complejo. De ser almas gemelas creativas a rivales en disputa, su relación se dobló pero nunca se rompió. Se reconciliaron antes de la trágica muerte de Lennon, y Paul escribió más tarde Here Today, una canción como carta para el amigo al que nunca pudo despedirse completamente. Sin embargo, por mucho que Paul ame, también es ferozmente estratégico, y eso se muestra más claramente no en el romance, sino en la forma en que ha construido y protegido su fortuna. El valor neto de un estratega discreto. A partir de 2025, la fortuna de Paul McCartney asciende a un asombroso 1.300 millones, lo que lo convierte en la estrella de rock más rica del planeta. Esa fortuna no provino solo de las regalías de los Beatles, aunque tener los derechos de clásicos como Hey Jude y Let It Be ciertamente ayuda. Su éxito en solitario, Wonderful Christmas Time Alone, genera entre 400.000 a 600.000 cada año, gracias a la propiedad total y la licencia estratégica. A través de su empresa, MPL Communications, McCartney controla los derechos de publicación de más de 25.000 canciones, incluyendo obras de leyendas como Buddy Holly. Sumando las ganancias de sus giras en solitario, inversiones en tecnología de alimentos veganos y plataformas de música, su fortuna sigue en aumento. Por supuesto, ha habido contratiempos, el más notable su divorcio de Heather Mills, que le costó 24.3 millones de libras en 2008. Pero Paul se recuperó con la misma tenacidad silenciosa que aporta a todo. No obstante, es donde ha elegido vivir. ¿Y por qué? Lo que revela las verdades más profundas detrás de los números. Los retiros de una superestrella rehacia la cartera de bienes raíces de Paul McCartney se lee como un mapa de los capítulos más cruciales de su vida,
cada casa lleva su propio peso emocional y simbolismo silencioso, en 1965, en la cima de la manía de los Beatles, Paul compró 7 Cavendish Avenue en St. John's Wood, Londres, por 40,000 libras a solo un tiro de piedra de los estudios Abbey Road. Se convirtió en su santuario durante los años más caóticos de los Beatles. Todavía lo posee hoy, un hilo físico que lo conecta con esa era de relámpago creativo y fama juvenil. Un año después, Paul hizo un movimiento más sorprendente. Compró High Park Farm en Kintyre, Escocia. Aunque remoto y accidentado, se convirtió en un refugio sanador durante la tumultuosa ruptura de los Beatles. Él y Linda criaron a sus hijos allí, lejos de los paparazzi y la presión. Fue donde Paul reaprendió la simplicidad de la vida, jardinería, caminar, escribir con el viento a su espalda. En los Estados Unidos, él posee un retiro en Hamptons, en Amagansett, donde él y Nancy Shevell escaparon durante el verano. Una vez tuvo un ático en la Quinta Avenida con vista al Central Park. Comprado en 2015 y vendido con pérdida en 2022, la propiedad nunca fue completamente renovada, quizás un raro caso de un error de un mente por lo demás calculadora. Hay otras casas, una finca en Rye, una antigua mansión en Beverly Hills, pero cada una cuenta la misma historia. Paul no compra para impresionar. Compra lugares que significan algo. Aún así, el significado no siempre está arraigado a la tierra. A veces se encuentra detrás del volante o en 2 ruedas durante un accidente de ciclomotor que casi alimentó una conspiración global. Las ruedas de un escarabajo errante. Los vehículos de Paul McCartney cuentan su propia historia de creciente fama, hitos personales y el ocasional giro del destino. Su primer coche, un modesto Ford Consul Classic de 1962, marcó el comienzo del éxito. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el garaje comenzara a llenarse de íconos. El Aston Martin DB5 de 1964, comprado solo días antes del estreno de Goldfinger, venía con un tocadiscos personalizado. Luego estaba el Mini Cooper Stabile, una joya personalizada por Radford que apareció en Magical Mystery Tour, y luego se vendió por más de 180,000 libras. Quizás el más querido de todos fue su Aston Martin DB6 de 1966, equipado con un grabador de carrete a carrete, donde supuestamente comenzó a crear Hey Jude mientras se movía. Paul no solo se trataba de lujo. En 1989, hizo un viaje por carretera a través de los Estados Unidos en un Ford Bronco con Nancy Shevell, valorando el sentimiento por encima de la velocidad. Y su Lexus LS 600H híbrido del 2008 mostró sus inclinaciones ambientales mucho antes de que estuviera de moda. Pero no todos los viajes fueron suaves. En 1965, Paul cayó de una motoneta en Liverpool, rompiéndose un diente y cortándose el labio, lo que alimentó la infame conspiración de que Paul está muerto. Bueno, esa era la idea. Esa era la otra parte, que había un tipo que se parecía a ti tomando tu lugar. No, bueno, este es él. Sí. Fue un accidente menor, pero los rumores se esparcieron por todo el mundo. También ha volado en jets privados, navegado en superyates y grabado música en el Fair Carol durante sesiones en Londres. Pero la historia más dramática ocurrió en 2012, cuando su helicóptero Air Harrods casi se estrella contra los árboles al aterrizar en su finca de Sussex. El mal tiempo desorientó al piloto, y la nave estuvo a menos de 2 pies de la catástrofe. Fue un llamado de atención y un recordatorio sobrio de que ni siquiera los íconos son inmunes al caos. A pesar de los roces con el mito y la mortalidad, Paul McCartney no ha disminuido su ritmo. Sus proyectos recientes revelan a un artista en continua evolución, apareciendo con el mismo corazón de siempre. Vida actual de una leyenda viviente. A los 82 años, Paul McCartney sigue creando, actuando y sorprendiendo. En febrero de 2025, asombró a los fans con conciertos no anunciados en el pequeño y eléctrico Bowery Ballroom de Nueva York, muy distinto a los estadios habituales. Esos conciertos eran sobre el amor por la música. Actualmente está terminando un esperado álbum en solitario, retrasado por las giras y la vida. Pero ahora, en momentos más serenos con su esposa Nancy,
cocinando, paseando al perro y viendo televisión al fin, ha hallado tiempo para escribir. Es como cualquier otra pareja, dice, pero con algunas guitarras más por ahí. También se está preparando para el lanzamiento en noviembre de 2025 de Wings, la historia de una banda en fuga, un libro profundamente personal, lleno de fotos raras y recuerdos. Y sí, todavía está escribiendo canciones con esa misma chispa de asombro. Oh, está sucediendo de nuevo. En la introducción, insinuamos el susto casi mortal en helicóptero, las fiestas salvajes en casa y su confesión a Lady Gaga sobre el autodesprecio. Sin embargo, aquí está, más centrado que nunca, aún haciendo paradas de cabeza, saludando a las urracas, siendo, en sus propias palabras, simplemente nuestro Paul. Si disfrutaste esta inmersión, dale me gusta, suscríbete y revisa nuestros otros videos en pantalla.